Bueno, amigos, estamos listos para iniciar nuestro ciclo de entrevistas a las 7:05 de la mañana. Una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo desde el estudio. Me complace siempre dar la bienvenida a Miguel Mónaco, doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de Derecho Administrativo. Miguel, buenos días, bienvenido a esta hora sabrosa de la mañana, indiscutiblemente. Eduardo, siempre agradecerte por la oportunidad y agradecerte porque nos acompañas todas las mañanas. Es grato escucharte siempre y seguir tu Twitter, además con el saludo planetario. Gracias. Mira, Miguel, me parece un punto interesante porque además muchos medios lo han replicado. Analizar un poquito lo que ayer me explicaba a esta hora Germán Escarrá. Nos ofreció una entrevista y él daba cuenta del avance del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, se paseó por los escenarios esenciales donde ellos están proponiendo cambios, referido a la nacionalidad, al tema limítrofe, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, varios puntos, ¿no? Y luego él dijo que el trabajo estaba prácticamente listo, solo hacían falta las discusiones en la plenaria, y que tal como estaba previsto, el cese de esta Asamblea Nacional Constituyente debería darse en muy poco tiempo. Todos recordamos que eso, según las cuentas, debería ser en diciembre de este año, pero al final dejó entrever que por el tema de la pandemia eso podía escapar al control o a las previsiones. Yo quisiera una reflexión tuya al respecto, sobre lo que hasta ahora se sabe de ese trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, porque yo le pregunté, bueno, ¿hasta qué punto la gente ha participado en esas discusiones? La gente se ha podido enterar, independientemente de que por norma constitucional ese proyecto al final tiene que ser consultado, ¿no? Correcto, Eduardo. Yo primero agradecer porque siendo totalmente transparente como debe ser, yo me enteré a través de tu programa precisamente de ese trabajo. Y eso es muy delicado, porque que nos estemos enterando del trabajo para cambiar una constitución por una Asamblea Nacional Constituyente, pues refleja de que no está habiendo una participación en la cual los ciudadanos puedan conocer el texto fundamental del cual depende de su destino, que es una constitución. Temas como nacionalidad, tan delicado como eso, en un país que luego que se abrió la puerta a la doble nacionalidad y hay tantas personas que la adquirieron, ¿qué va a suceder? Poder público. Y si lo relacionamos además con lo que está sucediendo en el voto indígena, pues uno se preocupa porque hay que recordar de que ha habido siempre un planteamiento de que Venezuela pueda pasar a elecciones de segundo grado, es decir, que tú no elijas directamente a tus representantes, al presidente de la República, sino que tú elijas a representantes dentro de tu comunidad que ellos van a votar y seguir estar. Entonces, lo primero es señalar que es un punto extremadamente delicado. Yo no tengo vamos a decir, la precisión para decir si algo puede ser o no la noticia del día, pero sí podría decir que ayer fue lo más importante que se pudo haber dicho en el país, porque de eso depende el destino de los venezolanos y no es cónsono con las democracias que uno no se entere que ese tipo de cosas está sucediendo y que ni siquiera sepa qué comisión está trabajando o quiénes están a cargo de eso. Entonces, lo primero es un llamado a la reflexión, porque una Asamblea Nacional Constituyente no es que pretende reformar una constitución, es que pretende dar una nueva constitución y no estamos conociendo qué está sucediendo en ese proceso. Fíjate, Nicolás Maduro en las últimas horas ratifica lo que se supo el fin de semana, que Noruega sigue insistiendo en el diálogo. Y estamos contestes en el país en cuanto a la crisis institucional, todo lo que hay que reconstruir en ese aspecto. ¿Cómo ves tú esa carta sobre la mesa, ese relieve que se le quiere dar nuevamente a las posibilidades de Noruega a favor del diálogo? Primero aplaudirlo, hay que recibirlo sumamente bien, hay que recordar que el gobierno de Noruega tiene una larga experiencia en estos temas y frente a quienes la sola palabra diálogo o negociación pues representa algún tipo de rechazo, hay que recordarle de que ni del diálogo ni la negociación
son en sí mismos un fin. Esos son mecanismos de solución. Entonces, que el gobierno de Noruega, que es un país con tanta experiencia, uno va a Naciones Unidas y probablemente los espacios fundamentales de Naciones Unidas fueron incluso donados o aportados por los países nórdicos, Noruega, Dinamarca y Suecia. ¿Y por qué esos países hacen esto? Porque son países conscientes de la importancia de mantener la democracia y los derechos humanos en el mundo. Entonces, primer punto importante, el mundo democrático nos sigue recordando. Por una parte, criticamos a gobiernos que no tienen tradiciones democráticas y criticamos que intervengan en Venezuela. Pues hay que aplaudir que gobiernos que tienen tradiciones de democracia, tradiciones de respaldo a los derechos humanos, pues se recuerden de nuestro país y quieran promover soluciones pacíficas a nuestra controversia. Y además es que los venezolanos necesitamos, la crisis venezolana es de unas dimensiones tal que no hemos sido capaces por nosotros mismos de resolverla. Ninguno de los dos bandos, ni el gobierno ni la oposición han sido capaces al final de resolver este problema. Y cuando eso sucede en cualquier tipo de situación, uno necesita la mediación, es decir, de personas que tengan la destreza. El gobierno de Noruega no son ningunos advenedizos en estos temas, son gobiernos que están acostumbrados a lidiar con partes que se tienen desconfianza, con partes que pueden querer abusar de la otra en una solución, y hay que aplaudir que estén acá. ¿Qué está sucediendo o qué debería estar sucediendo? Eso siempre es de muchísima confidencialidad, es una condición probablemente de las partes de que nada se filtre y es seguro que no vamos a saber nada de lo que está sucediendo. Que el anuncio se haya dado debe ser consentido incluso y debió haber consentimiento, y lo que hay que interpretar es porque ambas partes quieren mandar ese mensaje. Y yo creo que hoy, cuando nuestra fibra institucional se encuentra tan rota, pues es un paso importantísimo que los venezolanos recibamos que alguien con tanta experiencia haya aceptado y siga. Seguramente el gobierno de Noruega hace pasos día a día por tratar de mantener que las comunicaciones, aunque sean mínimas, se mantengan, y que se haya anunciado públicamente debe ser sumamente bien recibido. Y hay que entender que incluso que los gobiernos como de Estados Unidos o la Unión Europea aplaudieron ese tipo de iniciativa, y también se está aplaudiendo de la otra parte. Entonces yo creo que hay que recibirlo de buena manera. No es que se ha logrado algo, pero estamos vamos a decirlo, la comunidad internacional nos sigue tendiendo la mano, esa comunidad internacional democrática que tenemos que aplaudir. Miguel, vamos a la pausa. Tú has responsabilizado a gobierno y oposición en el tema de la negociación y los resultados vistos hasta ahora. Y la política es precisamente negociar, entre otras cosas, y la política no solo puede ser señalar lo mal que está haciendo el otro o hacer un diagnóstico de algo que generalmente ya la gente sabe porque lo padece. Estamos en la perspectiva corta de un escenario tan complejo como las parlamentarias, tan importantes como las parlamentarias. Yo quisiera un análisis porque al final nuestra conversación con tus declaraciones se está montando sobre el área del Estado de Derecho, de la institucionalidad, de los deberes y derechos de quienes nos están viendo y escuchando. Entonces, al regreso, yo quiero que tú compartas tus impresiones sobre este delicado asunto, sobre todo a la luz del rol y la responsabilidad tanto de actores de gobierno y de oposición y la conexión con este momento tan crítico que vivimos todos los venezolanos. Amigos, al regreso seguiremos con el doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP, Miguel Mónaco. Miguel Mónaco, doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Qué difícil este camino a las parlamentarias, sobre todo, Miguel, evaluar el ánimo de la gente, la atención que hoy la gente le pueda estar prestando al asunto. ¿Qué vas viendo, qué vas avisorando tú? Bueno, Eduardo, nuestra situación es tan crítica y yo creo, viendo las responsabilidades de cada parte, como tú lo decías, yo creo que ha habido una responsabilidad por una parte del gobierno que ha mermado el Estado de Derecho y la democracia, pero yo también creo que hay una responsabilidad de la oposición que creó unas expectativas que yo no creo que eran cumplibles, y que eso obviamente nos pone en la situación a los venezolanos donde uno se siente un poco en desamparo. Y cuando uno está en esa situación, yo creo que hay que ser, antes que nada, muy sincero con la situación y darse cuenta que en una circunstancia tan difícil hay que ir rescatando las cosas paso a paso.
Yo creo que no podemos ahora pretender los venezolanos en esta situación que vamos a transformar todo nuevamente y hacer un cambio de la noche a la mañana. Eso implica sinceridad, pies en la tierra y entender que hay que dar pasos para, uno, rescatar poco a poco el Estado de Derecho. Hoy por hoy hay que rescatar que al menos podamos tener unos tribunales donde los venezolanos podamos dirimir nuestras controversias. Hay que ir rescatando poco a poco la democracia y con eso entro en el tema electoral. Yo creo que la democracia es un mecanismo en el cual las personas, los ciudadanos, resuelven su controversia de una manera civilizada, en el cual las partes aceptan que la mayoría que representa esa voluntad, pues va a tratar de conducir al país por los caminos que propuso, y eso implica que tienen que estar representadas las partes. Entonces, el primer problema que yo creo que tenemos de cara a la elección de las parlamentarias es que las partes que representan al país no van a estar representadas allí, no van a poder postular sus ideas, porque hay una buena parte del país que no se va a sentir representada a través de los partidos políticos. Entonces, yo creo que frente al dilema votar o no votar, lo primero que hay que tener en cuenta y lo que habría que comenzar a pedir es, yo creo que sí hay que ir a votar, pero si se cumplen estas circunstancias. O sea, la oposición tiene que tener capacidad para proponer, porque el dilema no es si voy o no las parlamentarias, el dilema es bajo qué condiciones voy y ponerlo sobre la mesa. Y esas condiciones pasan por dos elementos. Por elementos primero, netamente del proceso democrático, que es qué condiciones requiero yo para participar, que yo esté representado, que los partidos políticos que yo quisiera que estuvieran allí pudieran participar y postular sus candidatos. Luego, cómo se da esa elección. Y algo muy importante, que yo creo que ha mermado la confianza de la gente en los procesos democráticos, que es que si yo logro elegir una asamblea nacional que en definitiva me represente, bueno, esa asamblea puede ejercer sus poderes definitivamente conforme a la Constitución. Pero aquí sí hay un reto de la oposición. El reto no es decir simplemente no voy, sino yo creo que los venezolanos merecemos una guía por parte de la oposición, es decir, yo voy bajo estas circunstancias y comenzar un proceso de exigirlo. Y yo creo que eso se refiere un poco al Estado, el rescate del Estado de Derecho, porque lo que tenemos que comenzar es a reclamar nuestros derechos. Si nosotros consideramos que esto está mal, lo peor que podemos hacer es sencillamente inhibirnos y creer que cualquier mecanismo de reclamo institucional no tiene sentido. Y eso es lo que hay que rescatar. Hoy yo creo que lo que se requiere es una oposición no diciendo voy o no voy a las elecciones, sino diciendo los ciudadanos tienen estos derechos y bajo estas premisas sí se debe ir a elecciones. Eso yo creo que muy pocas personas lo están diciendo. Se agota el tiempo, está muy cerca el 6 de diciembre. Sensatamente hay que decir que ni siquiera la fecha es segura con todo este tema de la pandemia, pero esa es la fecha fijada hasta ahora. Hay gente que dice que eso debería postergarse, yo no sé, tú tampoco, la mayoría no sabe hasta dónde pueden estar llegando las conversaciones con Noruega o con cualquier otro factor de intermediación a favor del diálogo, pero no sé si esta pregunta es fácil o difícil para ti, pero supongamos este escenario, bajísima participación y al día después una asamblea compuesta mayoritariamente por el chavismo. Bueno, ¿qué viene entonces? El discurso de la oposición va a ser el de siempre, más presión, más sanciones, o sea, ¿en qué circunstancia quedaría la perspectiva de todos los venezolanos? En una circunstancia aún peor para todos los venezolanos, incluso para el mismo gobierno, por dos circunstancias fundamentales, Eduardo. La primera es entender que, como yo digo, si bien podríamos decir que la democracia podría ser es un principio esencial, sin duda, de nuestra Constitución y de los derechos humanos, pero la democracia al final tiene un fin, insisto, que es resolver un problema político. Entonces, si yo voy a tener una elección para no resolver un problema político, pues sencillamente esa elección en sí misma no va a resolver nada, probablemente agrave las circunstancias. Entonces, por una parte, yo lo que creo que habría que reflejar es que para el gobierno es muy poca la ganancia que va a tener si esa elección se da en esas circunstancias, porque al final no va a ser reconocida internacionalmente, las cosas que apruebe internacionalmente no van a ser reconocidas y la presión va a continuar. Pero por parte de la oposición, el sencillamente abstenerse sin plantear o tener un planteamiento alterno, como sería bajo qué condiciones sí se debería ir a esa elección,
no tiene tampoco ningún tipo de sentido, porque nos estancamos y lo que deja es a la población sin ningún tipo vamos a decir, de guía hacia dónde ir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que creemos que va a suceder? Bueno, usualmente si es que hay un proceso de negociación que comienza a iniciarse ahora muy lentamente, lo que sí tenemos que acostumbrarnos es que cada parte en paralelo a una negociación va a ejercer su presión. Eso es natural. Entonces, ¿qué debemos esperar? Es probable que el gobierno va a insistir en su elección del 6 de diciembre, a pesar de que yo estoy seguro que ellos conocen que eso no va a tener un sentido o una ganancia del todo, más allá que decir que se removió a esta Asamblea Nacional, pero no está resolviendo el problema. Y la oposición debería estar en este momento proponiendo cuáles son las condiciones para una elección. Desde si quiere proponer la elección del presidente de la República o bajo qué condiciones se va a dar, conjunto con la parlamentaria o cualquier otra condición. Pero el sencillamente decir no voy sin decir algo más, sencillamente no tiene ningún elemento. Entonces nos tenemos que acostumbrar que en estos meses probablemente vamos a ver discursos de ese tipo, pero yo creo que la carga en el cambio del discurso sí debería estar en la oposición. O sea, la oposición tiene que comenzar a proponer. Hasta ahora no han habido propuestas en estos últimos meses que frente a las circunstancias y le hagan traducir a la población que hay unas propuestas realistas frente a lo que tiene. Y yo creo que esa es la gran crítica. Entonces, cuando la gente se plantea ir o no a la elección, es porque definitivamente no confía. Y quien está yendo es porque todavía guarda esa fibra institucional de creer y confiar en la democracia. Pero todo el mundo tiene en el fondo esa percepción, creo que ambas partes, de que esta elección no resolvería los problemas de fondo si no se hacen los propósitos que estamos conversando. Miguel, siempre en el campo del derecho sabemos de las decisiones recientes del TSJ sobre las directivas de partidos tradicionales, partidos fuertes dentro de la oposición. ¿Qué puede estar pasando en la oposición? Aquí te pido en el análisis inevitablemente la combinación de lo jurídico con lo político, pero estamos viviendo un momento histórico porque definitivamente hay un déficit de conexión, de respuesta con la gente en un momento crítico. ¿Qué puede redundar de esto? ¿Qué se puede estar moviendo dentro de la oposición? Porque hay quienes dicen que además del diálogo necesario entre gobierno y oposición, pareciera que urge también un diálogo a lo interno de la oposición. Es así, Eduardo. Fíjate, primero rechazar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, porque la verdad que ese cambio de dirección de partidos políticos a través de decisiones judiciales no es consono con la democracia. Pero también es cierto, y hay que decirlo, que los partidos en Venezuela, históricamente, esto no es algo nuevo y para todos, no han sido democráticos a lo interno. Es decir, no hay elecciones dentro de los partidos políticos para elegir a sus líderes o a representantes a los cargos de dirección de esos partidos. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Bueno, que en muchos casos o en algunos partidos uno sabe que sus representantes o sus militantes no se sienten representados por sus autoridades, pero no existen procesos democráticos para cambiarlas o era que se pudieran postular unos candidatos distintos. Y también en nada contribuye la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de pretender hacer esos cambios de esa forma. Y además, dentro de ese contexto, tienes eso complejo dentro del partido, pero dentro de lo que es la oposición venezolana, también existe un problema de fondo, que hay que decirlo, que es que la elección de esos liderazgos, quienes representan a esos partidos dentro de, vamos a decir, de sus coaliciones, tampoco es democrática. Pues sabemos las quejas en las cuales algunos partidos, por ejemplo, Primero Justicia, se queja de que Voluntad Popular debería dar paso a otro tipo de liderazgo en lo que está sucediendo en el país porque los planes que propusieron fallaron. Entonces vemos que hay una carencia democrática por todas las partes. Entonces yo creo que sería sabio que los partidos comenzaran por replantearse cuál es su situación, plantearle a su militancia, porque al final un partido es una plataforma. Entonces, si por más que se trabajó en esa plataforma, le quitaron la marca del partido a un partido determinado, pues si su militancia democrática se volverá a unir y a lo mejor comenzará por un movimiento electoral, pero podrá refundar un partido. Eso ha pasado bastante en Venezuela. Lo más importante es refundarlo sobre la base democrática, sobre la base de reconocer esos liderazgos que han estado allí y que probablemente hay que darle paso a esos nuevos liderazgos porque la gente tiene la sensación de escuchar nuevas propuestas. Ahora, no es liderazgo por liderazgo,
porque esto no es Matrix donde cada cierto tiempo va a haber una molienda y vendrá alguien más a plantear que es el elegido. No, yo creo que esto es lo que tiene que irse es a procesos en los cuales la gente se sienta representada. Hay que sembrar ciudadanía y hay que entender que esto va a ser lento. Entonces hay que rescatar democracia en los partidos, donde los liderazgos salgan de verdad de las comunidades, donde ese liderazgo en la comunidad se sienta representado en el partido, y entonces allí los partidos van a recuperar algo que yo creo que han perdido, que es la conexión del partido con el pueblo, el partido con el ciudadano. Eso no está en este momento, y creer que vamos a tener cambios profundos en el país sin rescatar eso es imposible. Bueno, Miguel, como siempre, interesante escucharte. Son temas prioritarios en la reflexión del venezolano, en la angustia del venezolano de estos tiempos. Un gran abrazo, hasta pronto. Un abrazo, Eduardo, gracias por acompañarnos todos los días. Gracias a ti por seguirnos. Miguel Mónaco, doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, y profesor de Derecho Administrativo. Regresaremos, sigan allí.